peritoneo, ¿ya? Ahora, cuando ustedes lleven clínica en el hospital, van a ver que los médicos usan el término de tracto gastrointestinal o usan el término de tubo digestivo. Se refiere a todo lo que está conectado desde la boca hacia el ano y permite la digestión de los alimentos, ¿ya? Por fisiología, ¿dónde empieza la digestión de las proteínas? A ver, vamos a hablar un poco también de fisiología. ¿Dónde? En el estómago. ¿Por qué? Por el ácido clorhídrico. ¿Dónde empieza la digestión de los carbohidratos? En la boca. ¿Por qué? Por la amilasa salival, ¿ya? Entonces, eso tiene que ver con la fisiología y la anatomía. Recuerden que a nivel del abdomen, la primera porción del tracto gastrointestinal que vemos es el esófago, luego el estómago, duodeno, que es parte del intestino delgado, ¿ya? Y acá hay un punto importante. La separación del duodeno con el yeyuno, ¿cómo se llamaba? ¿Recuerdan? Flexura duodenal o ángulo de Treis. La importancia es que este punto marca el tracto digestivo superior del tracto digestivo inferior. Y para gastroenterología les va a servir porque las patologías que tienen que ver con sangrado por arriba del ángulo de Treis se llaman hemorragia digestiva alta y por debajo del ángulo de Treis hemorragia digestiva baja, ¿ya? Entonces también es un dato a tomar en cuenta. No olviden esos datos porque les va a servir cuando lleven los cursos. Respecto a la inervación de la pared abdominal, recuerden que tanto la parte anterior y la parte lateral tienen la misma anatomía. Están formados por músculos anchos. ¿Cuáles eran los músculos anchos? ¿Los recuerdas? Eran tres, ¿verdad? Oblicuo externo, oblicuo interno y transverso. Esos están en la parte lateral y anterior. Y en la parte central, ¿qué músculo estaba? ¿Recuerdan? El recto del abdomen, ¿ya? Aquí es importante que sepan cuál es la inervación sensitiva de toda esta zona. Usualmente está dado por los nervios torácicos. Miren, lo más relevante es que sepan, el ombligo está inervado por el décimo nervio torácico. Por lo tanto, para arriba T9, para abajo T11. De esta manera van recordando la inervación de la pared abdominal. Pero recuerden que esta inervación es sensitiva, no es inervación motora, ¿ya? Estoy seguro que tal vez uno de sus familiares le ha pasado lo siguiente: le comenzó a aparecer granitos por solo esta zona, o bien por esta zona, o por esta zona, así como ampollitas que le causan mucho dolor y que todo se enrojece, pero solo de una zona nerviosa. ¿Saben cómo se llama esa enfermedad? ¿Alguna vez les ha tenido un familiar con esa patología? Se llama herpes zóster. Es muy frecuente en pacientes ancianos o pacientes adultos que ya tienen menos carga proteica, o sea, tienen desnutrición, y usualmente cuando se estresan les pueden salir esos granitos, pero solo en la zona por la cual está un nervio. Entonces, de esa manera se hace el diagnóstico muy rápidamente, porque ya sabemos que eso no afecta a los nervios que inervan sensitivamente el tronco o el abdomen. Ahora, esta lámina es importante porque resume toda la circulación del abdomen. ¿Cuál es la principal vena que llega hacia el hígado? ¿Cómo se llama? La vena porta. ¿Y cuál es la característica de la vena porta? Lleva sangre con bastantes nutrientes. Esos nutrientes han sido absorbidos en todo el tracto gastrointestinal, ¿verdad? Entonces, esta es la vena porta. Y llega al hígado. ¿Para qué? Para que el hígado, todo lo que hemos absorbido, la glucosa, los aminoácidos, los lípidos, sean metabolizados. Por ejemplo, si una persona ha absorbido miles de unidades de glucosa, ¿qué sucede en el hígado? ¿Qué hace con esta glucosa el hígado? Eso es algo de fisiología y deberían ya recordarlo. Cuando el intestino delgado ha absorbido muchas unidades de glucosa que el cuerpo no necesita usarlas, las convierte en glucógeno, ¿ya? Entonces el hígado
trata de almacenar las reservas extras que hemos absorbido para formar glucógeno. Entonces lo almacena acá o bien lo almacena en los músculos. Lo mismo sucede con los aminoácidos. Los aminoácidos los almacena, los sintetiza y forma proteínas. ¿Cuál es la principal proteína de la sangre? ¿Recuerdan? Albúmina. Incluso la albúmina en la sangre es el principal marcador para saber si un cirujano va a operar un paciente o no lo va a operar. Porque si la albúmina está muy baja y el cirujano le hace un corte, le diría no va a cicatrizar, porque la cicatrización se da gracias a las proteínas. Entonces, esta es la importancia de la vena porta, recoger todos los nutrientes. Y pregunta, ¿cómo se forma la vena porta? Por la esplénica. Por dos troncos, ¿verdad? Y aquí está esta vena y esta otra. Por la vena mesentérica superior y la vena esplénica. Eso forma la vena porta. Los textos antiguos le llaman a este tronco, que por cierto es la vena esplénica, cuando recibe la vena mesentérica inferior, lo llama tronco venoso espleno-mesaraico. Tal vez les pregunten de esta manera, entonces se lo aclara. Vena mesentérica superior y vena esplénica. O algunos libros lo llaman tronco venoso espleno-mesaraico. Entonces, toda la sangre del tracto gastrointestinal es recogida por la vena porta hacia el hígado. ¿Ya? El hígado lo metaboliza, lo sintetiza, lo almacena y esa sangre al final va a llegar hacia la vena cava inferior mediante las venas suprahepáticas o venas hepáticas. Incluso les preguntábamos en los pasitos, ¿no? ¿Cuántas venas hepáticas hay? ¿Recuerdan? En este caso solo están graficando dos. Vena hepática derecha, vena hepática izquierda, pero a veces pueden ser tres, una intermedia entre esas dos. ¿Ya? En el caso del estómago, el drenaje venoso es similar a las arterias. ¿Se acuerdan que en el estómago había una anastomosis acá en la curvatura menor y otra anastomosis acá en la curvatura mayor? La anastomosis en este punto era de las gástricas, de la gástrica derecha, gástrica izquierda. La anastomosis en este punto era de las arterias gastroepiploicas, derecha e izquierda. Incluso les preguntábamos en los pasitos, ¿ya? Entonces, en la curvatura menor se anastomosa gástrica izquierda con gástrica derecha. En la curvatura mayor se anastomosan las gastroepiploicas o gastromentales, ¿ya? Derecha e izquierda. Y bueno, algo para correlación clínica, que siempre me gusta decirles porque eso es lo más relevante. Esto es el recto. El recto se divide en tres tercios: recto superior, recto medio y recto inferior. El recto superior drena por la vena rectal superior a la vena mesentérica inferior. El recto medio y el recto inferior drenan hacia las venas ilíacas, ¿ya? Eso nos da la explicación de que los cánceres que están en el recto superior hacen metástasis al hígado y los cánceres que están en el recto medio y el recto inferior hacen metástasis al pulmón, porque de frente van por las venas ilíaca, interna, común, vena cava inferior y luego llega al pulmón. Entonces, los cánceres del recto superior, metástasis al hígado; del recto medio, recto inferior, metástasis pulmonar, ¿ya? La metástasis es una forma de diseminación del cáncer. Puede haber diseminación venosa, diseminación linfática, pero es un indicador de severidad, de que el paciente tiene un compromiso muy grave. Y usualmente cuando un paciente ya tiene metástasis, el cáncer es incurable, ¿ya? Simplemente se da terapia paliativa, que es manejo del dolor, y dar en las comunidades hasta que el paciente pierda la vida, finalmente. Y bueno, este es un dato también importante. Alguna vez, no sé si han revisado o han escuchado la noticia de que dicen de que los intestinos tienen un segundo cerebro del cuerpo. ¿Por qué? Porque los intestinos tienen un montón de fibras nerviosas, ¿ya?
Eso permite que el intestino haga su movimiento de contracción. ¿Cómo se llama cuando los intestinos se contraen y hacen que el alimento pase? Peristaltismo. Eso se da gracias a un montón de fibras nerviosas que tiene. Pero doctor, ¿cómo es que las fibras nerviosas se contraen? ¿Qué sistema lo controla? ¿Saben qué sistema controla a los intestinos? El sistema nervioso autónomo o sistema nervioso vegetativo. Es el sistema que nosotros no podemos controlar, pero se encarga de la función de todas las vísceras del intestino en este caso. ¿Y cómo está formado? Recuerden que la columna tiene columna torácica, columna lumbar, columna sacra. La columna lumbar está en relación a estos ganglios nerviosos. ¿Los ven? 1, 2, 3, 4 a nivel de la columna lumbar. Y lo mismo a nivel sacro hay ganglios. 1, 2, 3, 4, 5 ganglios. Esos ganglios están conectados por cordones interganglionares. ¿Cómo se llama esa estructura que estoy mencionando ahorita? Cadena simpática o tronco simpático, ¿ya? Que se llama lumbar sacro en relación a la región en la cual estamos estudiando. Doctor, ¿por qué me habla de la cadena simpática? ¿Cuál es la función de la cadena simpática? ¿Cuál es la función de la cadena simpática? A nivel del intestino hace inhibición del peristaltismo, causa inhibición de la secreción de jugo intestinal, de jugo pancreático, de jugo biliar. Y el sistema nervioso parasimpático hace todo lo contrario, estimula peristaltismo, estimula secreción salival, estimula secreción intestinal, todo ello. Entonces, cuando nosotros ingerimos los alimentos, ¿qué sistema empieza a trabajar? ¿El parasimpático o el simpático? El parasimpático, ¿no? Para que el estómago produzca el ácido clorhídrico, el jugo gástrico, para que ese movimiento de mezcla de los alimentos en la alimentación, el que reina es el parasimpático, ¿ya? Y bueno, cuando nosotros estamos en una situación de estrés intenso, o por ejemplo sucede un accidente o sucede un temblor, nuestro corazón va a comenzar a latir de manera muy rápida, ¿verdad? Va a subir la presión arterial, vamos a comenzar a respirar más rápido. Significa que el sistema nervioso simpático se activa en situaciones de estrés intenso, en situaciones de peligro, y el parasimpático se activa en situaciones de alimentación y de reposo, ¿ya? Cuando nosotros ingerimos los alimentos, lo que prima, lo que reina es el sistema nervioso parasimpático. ¿Para qué? Para que el alimento se mezcle y para que comience a producir jugo intestinal. Entonces, miren, por delante de la arteria aorta hay un conjunto de plexos. El plexo más importante que va a inervar todo el intestino se llama plexo celíaco o plexo solar. Está formado por 3 ganglios: ganglio celíaco, ganglio mesentérico superior y ganglio renal. De estos ganglios salen plexos que van a acompañar a todas las ramas de la arteria aorta. Por ejemplo, si el plexo que sale de esos ganglios va hacia la arteria hepática, ¿cómo se llamaría? Plexo hepático, ¿ya? Si va al estómago, plexo gástrico. Entonces, de esa manera se da la inervación de todas las vísceras, tanto del abdomen, que está acá, y de la pelvis, ¿ya? Obviamente, si es del abdomen, hablamos del tronco simpático lumbar. Si es de la pelvis, hablamos del tronco simpático sacro, ¿ya? En relación a la región que estamos estudiando. Y bueno, esto es importante también para la práctica clínica. Cuando ustedes estén llevando gastroenterología en el hospital, cuando presenten un paciente, el médico les va a decir: a ver, doctor, presenta al paciente. Ustedes tienen que decir:
Paciente de 30 años refiere dolor en epigastrio de aproximadamente un día de evolución que migró hacia la fosa ilíaca derecha. ¿Ya? Entonces, cuando el cuadro les habla de la región anatómica, ustedes tienen que ya ir pensando qué patología podría ser. ¿Ya? Si el paciente refiere dolor acá en epigastrio, que pasado las 20 horas se va hacia la fosa ilíaca derecha o a la región inguinal derecha, el paciente tiene náuseas, vómitos, pérdida del apetito, fiebre, le pedimos examen, está con leucocitosis y con dirección a la izquierda, pensamos, este paciente podría tener una apendicitis, ¿ya? ¿Por qué? Porque la apendicitis empieza el dolor acá, en el epigastrio, donde está el estómago, y luego se va hacia la región inguinal o a la fosa ilíaca derecha. Si el paciente tiene dolor acá, alrededor del ombligo, la región umbilical o el mesogastrio, ¿en qué podríamos pensar? Usualmente se dan los cólicos intestinales, por consumir alimentos en mal estado tal vez. ¿Ya? Si al paciente le duele acá en el hipocondrio derecho, justo debajo del reborde costal, muy intenso, que se exacerba cuando consume grasas, el paciente tiene probablemente una patología del hígado o de la vesícula biliar. Usualmente si alguien consume muchas grasas, no hace ejercicio, sobrepeso, lo más probable es cálculos en la vesícula, litiasis vesicular. Entonces el dolor puede ser un cólico biliar. Entonces ya van yendo al diagnóstico. Por eso esto no tienen que olvidarlo. Siempre cuando presentan a los pacientes, cuando le preguntan sus síntomas, tienen que decir dónde exactamente, ¿ya? Para estar viendo qué patología puede tener. Aquí están las paredes que les he mencionado antes. Recuerden que son 3 músculos anchos, oblicuo externo, oblicuo interno y el transverso. El oblicuo externo tiene esta dirección de fibras de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante, como meter la mano al bolsillo de adelante, y el oblicuo interno lo contrario, ¿ya? Y el transverso obviamente en esta dirección. Aquí en la parte central debería estar el músculo recto del abdomen, el cual está envuelto con la vaina de los músculos de los rectos, ¿ya? Cuando hemos disecado el músculo recto que debería estar acá, vieron que estaba envuelto en un estuche, ¿verdad? Ese estuche se llama vaina de los rectos y eso está formado por los músculos anchos que vienen de la parte lateral. Si yo saco la vaina de los rectos, saco los músculos anchos, voy a entrar en la cavidad peritoneal. Pero antes de entrar a la cavidad peritoneal, hay una pequeña lámina muy delgadita llamada fascia transversalis. Cuando corto la fascia transversalis, recién se ve el peritoneo parietal, ¿ya? Y obviamente, como estamos accediendo por delante, se llamaría peritoneo parietal anterior, ¿ya? Y así recién se entra a la cavidad abdominal. Recuerden que cuando nosotros hacemos un corte en la piel, vemos tejido adiposo, ¿verdad? Ese tejido adiposo se llama fascia de Camper. Saco la fascia de Camper y encuentro otra capa que es más fibrosa, más blanquecina, que se llama fascia de Scarpa, ¿ya? Entonces es así: piel, fascia de Camper, fascia de Scarpa, estuche de los rectos, recto, fascia transversalis y el peritoneo. Obviamente, si voy por la parte lateral, piel, Camper, Scarpa, músculos anchos, fascia transversalis y peritoneo. Depende de la zona en la cual estoy accediendo, ¿ya? Eso es un dato también a tomar en cuenta. Y por último, ¿se acuerdan que los nervios llegaban de esta manera, verdad? ¿Cuál era el nervio que llegaba hacia el ombligo? T10. Los cirujanos, cuando hacen cirugías del abdomen, las incisiones o los cortes lo hacen en este sentido, con el fin de no lesionar a los nervios. Si alguna vez les han hecho una apendicitis y no eran candidatos para cirugía laparoscópica y les hicieron un corte, pues estoy seguro que el corte es en esta dirección, ¿ya? ¿Para qué? Para evitar lesionar los
nervios. Pero si el paciente, por ejemplo, tiene una bala acá en el abdomen o le han agredido con un cuchillo, el cirujano no hace una incisión acá en la parte lateral con calma, no, el cirujano tiene que entrar lo más rápido posible, así que hace un corte por acá. Eso se llama un corte medio sagital, ¿ya? Para entrar a todo el abdomen. Bueno, miren chicos, en este gráfico se ve esta formación blanquecina, amarillenta, que es dependiente del peritoneo. Esta formación se denomina epiplon menor, que está separando el estómago del hígado, ¿ya? Epiplon menor. ¿Y cómo se llamaba lo que estaba colgando por la curvatura mayor que cubría todos los intestinos? El epiplon mayor o aumento mayor, ¿ya? Este es el menor y por acá abajo el mayor. Si ustedes se dan cuenta en este gráfico, se ha cortado todo el intestino delgado, ¿ya? Pregunta, ¿cómo se llamaba todo ese conjunto de fascias que sostenían al intestino delgado? Lo que se ha cortado en este gráfico. Mesenterio. El mesenterio es lo que se ha cortado y obviamente la arteria que contiene el mesenterio es la arteria mesentérica superior, ¿ya? Listo. ¿Cómo se llama este punto que es la porción más terminal del intestino delgado, la zona más distal del intestino delgado? La porción proximal era el duodeno, luego el yeyuno y luego esto que sería ilion. Cuando el ilion desemboca en el intestino grueso, forma una válvula. ¿Cómo se llama esa válvula? Ileocecal. Su epónimo era Bauquín, ¿ya? Pero si recuerdan, ileocecal excelente. Desde esta válvula para abajo tenemos esta región llamada ciego. Desde esta válvula para arriba, colon ascendente, transverso, descendente, sigmoides. Es por eso que esta saliente que está en la porción del intestino delgado grueso por debajo de la desembocadura de la válvula ileocecal se llama apéndice secal. Secal viene de ciego, ¿ya? Colon ascendente, transverso, descendente, sigmoides y luego el recto. Una pregunta, ¿cómo se llama este punto? Se dan cuenta que el intestino grueso se está flexionando, ¿verdad? Flexura cólica derecha. ¿O en relación a qué órgano está? Hígado. Flexura cólica hepática, ¿ya? Y en este lado, flexura cólica izquierda o flexura cólica esplénica, porque está en relación con el vaso, ¿ya? El vaso. Entonces, no se olviden que la irrigación del intestino grueso en este lado está dado por qué arteria, a ver. Cólica derecha y cólica media, que salen de mesentérica superior. Y la irrigación del intestino grueso de acá, todo este lado está dado por cólica izquierda, que es rama de la mesentérica inferior. También de esto están irrigadas las arterias sigmoideas, que también son ramas de la mesentérica inferior. Lo que estaba mencionando antes, ¿cuál es la irrigación del estómago? Este es el
sale del tronco celíaco. Primero asciende y luego hace un callado hacia la curvatura menor. La gástrica derecha sale de la hepática propia o a veces sale de la hepática común, pero se dirige a la parte más inferior de la curvatura menor y luego se anastomosa con la gástrica izquierda. La gastromental derecha se anastomosa con la gástrica izquierda, con la gastromental izquierda en la curvatura mayor del estómago. Y recuerden que la gastromental derecha es rama de la gastroduodenal y la gastromental izquierda es rama de la arteria esplénica. ¿Ya? Si soy más específico, es rama de la rama inferior de la esplénica, porque la esplénica, cuando llega al vaso, se ramifica una rama superior y una rama inferior, y de la rama inferior sale la gastromental izquierda. Y vean cómo es característico el trayecto de la arteria esplénica. Tiene bastantes curvaturas, ¿verdad? Miren. Y llega al vaso. ¿Ya? ¿Cuál es la función del vaso, chicos? ¿Recuerdan? ¿Qué hace el vaso? El vaso tiene la función de atrapar los hematíes viejos, hace hemocateresis, que es destrucción de los glóbulos rojos o de los hematíes que ya pasaron. ¿Cuánto tiempo viven los glóbulos rojos? 120 días, ¿no? Entonces, una persona puede donar sangre cada cuánto tiempo? Cada 120 días, pero para que sea una donación segura, se prefiere los 6 meses, ¿no? También para que de paso recupere más sus proteínas. Listo, en este gráfico están los ángulos cólicos, las fisuras cólicas que les he mencionado. Esta arteria, la mesentérica superior, miren cómo sale la cólica media y la cólica derecha. Estas son sus ramas que van hacia el ilio, pero acá hay las ramas que van al yetruno. ¿Cómo se llamaba esta arteria? Iliocólica, ¿no? Que iba hacia el ilio, ciego, apéndice y la función inicial del colon ascendente. Ahora vamos a hablar un poco del hígado. Este es el órgano. Si hablamos de glándulas, esta es la glándula más grande del cuerpo humano. ¿Cuánto pesa aproximadamente? 1,5 kilos aproximadamente, ¿ya? Es la glándula más grande del cuerpo humano. Pero ¿cuál es el órgano más grande del cuerpo humano? La piel. La piel, que tiene más o menos un tamaño de un 20-25% de todo el peso del cuerpo. ¿Cómo? ¿Cuál? Ese es el más extenso, porque cuando el endotelio lo ponemos en una superficie plana, pues sí sería muy grande, ¿no? Pero si hablamos de tamaño, así de masa, el órgano más grande es la piel, ¿ya? Ahora, de glándula en sí, el hígado, ¿cuántas funciones tiene? Tiene un montón de funciones, prácticamente imposible mencionar todo lo que tiene el hígado. Pero bueno, recuerden que a nivel de la parte digestiva, ¿cuál es su principal función? Producción de bilis, ¿ya? ¿Qué hace la bilis? ¿Cuál es la función de la bilis? Participa en la digestión de las grasas o de los lípidos, ¿ya? El cuerpo produce de manera regular la bilis y cuando hay exceso, ¿dónde se almacena? En la vesícula biliar. Y si lamentablemente se almacena por mucho tiempo o hay mucha concentración de colesterol o de calcio, esa bilis comienza a volverse cada vez más espesa, más densa, y con el paso de las semanas, de los meses, se pueden formar los cálculos biliares, ¿ya? Esa es la principal patología que tiene el hígado. Bueno, la vesícula biliar. Cuando una persona consume mucho alcohol, ¿qué sucede con el hígado? ¿Saben? El hígado metaboliza el alcohol, ¿verdad? Entonces, si una persona consume mucho alcohol, el hígado
inicialmente comienza a crecer, aumenta de tamaño, eso se llama hepatomegalia, ¿ya? Inicialmente, pero luego, si siguen consumiendo alcohol, comienza a inflamarse y ya sucede la hepatitis. Si el paciente sigue consumiendo alcohol, tiene hígado graso. Y si sigue consumiendo alcohol, ¿qué dice? Cirrosis hepática. Y si sigue consumiendo alcohol, cáncer hepático. Vean que el hígado tiene un punto en el cual trabaja bien, compensa bien el hecho de la mala alimentación, tal vez el consumo de alcohol, pero llega un punto en que ya no puede subir esas funciones. Y eso sucede más o menos a los 10 años del consumo crónico de alcohol, ¿ya? Pero bueno, anatómicamente el hígado está ubicado por debajo del diafragma, usualmente en la región del hipocondrio derecho, que es el epigastrio, ¿ya? A simple vista está dividido en dos grandes lóbulos, en el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo, por este ligamento. ¿Cómo se llama ese ligamento? Falciforme, ¿ya? Vean que el hígado también está unido al diafragma por estos ligamentos. ¿Los ven? ¿Cómo se llaman esos ligamentos? Ligamentos coronarios. Coronario derecho, coronario izquierdo. Y ya en los extremos, por acá, ligamentos triangulares. ¿Se acuerdan cuál era el principal ligamento que fijaba el hígado? Los ligamentos coronarios, ¿ya? Y los accesorios son el falciforme, el redondo, el triangular. El principal, los coronarios. Ahora, esta división del lóbulo derecho al lóbulo izquierdo es importante fisiológicamente. No, ¿verdad? La división fisiológica o anatomofisiológica del hígado que nosotros tenemos que recordar es la siguiente. Desde la vena cava inferior hacia la vesícula biliar tenemos una línea imaginaria que divide el hígado funcionalmente en hígado derecho hasta acá y el hígado izquierdo. Y de esta manera hacemos la segmentación hepática, ¿no? Segmentos derechos, segmentos izquierdos, ¿ya? Y bueno, ya hemos repasado las clases previas. Vemos acá una muestra de la cara. ¿Qué cara es esta? Le digo, cara antero superior o cara diafragmática. Y esta es la cara posterior inferior o cara visceral. Se llama visceral porque está en relación con muchos órganos. Por ejemplo, a nivel del lado derecho, acá con el colon, aquí está en relación con el riñón, en este lado con el estómago, por acá con el esófago. Entonces, tiene mucha relación con bastantes vísceras. Lo que deseo que recuerden es lo siguiente: el hígado, en la parte central de esta cara, hay una zona que permite la entrada de tres conductos, tres estructuras. Eso se llama ilio hepático. Y por ahí van a entrar las vías biliares, la vena porta y las arterias hepáticas, derecha e izquierda. ¿Esto qué es? La vena cava inferior. Entonces, todo este conjunto de estructuras que estén dando al hígado se llama pedículo hepático. Otra vista más posterior, acá podemos visualizar los ligamentos, vean cómo son los que están más en los extremos, los ligamentos triangulares. Acá triangular izquierdo, acá triangular derecho. Y lo que está envolviendo en forma de corona todo el hígado son los ligamentos coronarios. En este caso está como anterior y posterior, pero yo recomiendo clasificarlo en derecho e izquierdo. Todas las impresiones que tiene el hígado, la impresión gástrica, la impresión esofágica, la impresión renal y alcohólica. Respecto a esto, recuerden que por acá está llegando el esófago y por acá está el estómago.
constantemente tienen reflujo, que es cuando los alimentos regresan por el esófago a la boca, hay que descartar un tumor que puede estar en el lóbulo izquierdo del hígado y ese tumor está comprimiendo el esófago. Por lo tanto, los alimentos no atraviesan de manera adecuada. ¿Ya? Entonces, un dato a tomar en cuenta. Recuerden que cada vez es más frecuente el cáncer por los estilos de vida que tienen las personas. ¿Ya? Acá estamos con un gráfico en el cual se va a visualizar los triángulos. Los triángulos que nos ayudan a encontrar la arteria cística. ¿Ya? Recuerden que la arteria cística y la arteria que irriga a la vesícula biliar. ¿De dónde está la arteria cística? A ver. ¿No te examen? ¿De cuál? De la arteria hepática. Muy bien, hepática. Miren, hepática común, hepática propia, hepática derecha, hepática izquierda. Y vean cómo de la hepática derecha sale la arteria cística. ¿Por qué les hablo de esto? Porque cuando los cirujanos extirpan la vesícula, tienen que hacer un clipaje a una ligadura de la arteria cística. ¿A qué me refiero con clipaje? Un clip, le ponen acá, otro clip acá. ¿Para qué? Para poder hacer una sección, o sea, para poder cortarlo y de esa manera evitar que haya sangrado por acá y por acá. Eso se llama clipaje. Y lo mismo, ¿cómo se llama este conducto? El conducto de la vesícula biliar, conducto cístico. Lo mismo, se clipa acá y luego se corta. Y todo esto se retira cuando el paciente tiene policistitis o cuando tiene cálculos en la vesícula biliar. ¿Ya? Entonces, pregunta que les van a hacer siempre, chicos. ¿Cómo se llama el triángulo que sirve para ubicar la arteria cística? Este. Hígado, conducto hepático común, conducto cístico. Muy bien, hepato cístico. Ese es el triángulo que nos permite ubicar la arteria cística. Y bueno, el triángulo que se llama el triángulo de calor, que es este, formado por conducto hepático común, conducto cístico y la arteria cística, ¿no? Ese conducto, el triángulo calor, no permite ubicar ninguna estructura en particular, ¿ya? El más importante es el hepato cístico, ¿ya? El que contiene la parte central de la arteria cística. No lo olviden. Ese es un dato importante que les va a encontrar cuando lleven cirugía. Ahora vamos a ver este gráfico. Recuerden que cuando estudiamos el páncreas tenemos que estudiar también el duodeno. Son estructuras que están en estrecha relación. ¿Cuáles son las funciones del páncreas? A ver, el páncreas también es una glándula, ¿no? Glándula mixta. ¿Por qué? Porque produce secreción para la sangre, o sea, secreción endocrina, o sea, hormonas, y también produce jugo pancreático hacia el tubo digestivo, o sea, secreción exocrina, ¿ya? Recuerden que si un órgano produce hormonas, ya se le llama glándula endocrina. Si un órgano produce un jugo, por ejemplo, jugo gástrico, jugo pancreático, ya se llama glándula exocrina. Entonces, el páncreas tiene la particularidad que produce hormonas. ¿Qué hormonas produce el páncreas? Insulina, glucagón. ¿Y qué jugo produce el páncreas? Jugo pancreático. Y en ese jugo pancreático hay enzimas.
¿Saben cuáles son las enzimas que produce el páncreas? Amilasa pancreática, oxipeptidasa, tripsina, o sea, hay un montón de enzimas que produce el páncreas, pero son enzimas que están inactivadas, ¿ya? Que recién se activan a nivel del tubo digestivo, porque si esas enzimas se activarían en el páncreas, producirían pancreatitis. Por eso que toda la secreción del páncreas recién se activa en donde, cuando está en el duodeno. Ese es un dato importante. Y bueno, las enzimas que produce el páncreas principalmente permiten metabolismo de las proteínas, ¿ya? De las proteínas. Bueno, aprovechemos esta muestra. En el duodeno hay dos desembocaduras, una que está superior y una que está inferior. Son las papilas, porque son salientes circunferenciales. La menor está más arriba y la mayor más abajo. La papila duodenal menor permite la desembocadura del conducto pancreático menor del páncreas. Y la papila mayor del duodeno permite la desembocadura de una ampolla, mira, está bombado, se llama ampolla, de la ampolla hepatopancreática, también se llama ampolla de Vater, ¿ya? Doctor, ¿cómo se forma la ampolla de Vater? Se forma por la unión del conducto colédoco con el conducto pancreático principal, ¿ya? Este es un dato importante. ¿Saben por qué? Cuando tienen gastroenterología, van a ver que un procedimiento muy frecuente que hace el gastroenterólogo es entrar con el endoscopio por la boca, llegar hacia el duodeno y luego entra acá, a la papila mayor, entra a la ampolla de Vater y luego entra hacia el conducto colédoco. ¿Para qué? ¿Sí? ¿El esfínter es la papila mayor también? No, el esfínter de Oddi es un órgano que permite la salida de la secreción de la ampolla hepatopancreática, o sea, es tipo que su abertura. ¿Cuál es la abertura de la ampolla hepatopancreática? El esfínter de Oddi, que está acá en la parte más profunda de la papila. O sea, no es que sea la papila en sí, sino que está en la parte más profunda. Entonces, les decía, el endoscopio entra por acá, papila mayor, esfínter de Oddi, ampolla de Vater, ampolla hepatopancreática, y luego va hacia el conducto colédoco. ¿Con qué fin? Con el fin de sacar cálculos que a veces están atrapados acá. Cuando un cálculo se atrapa en el conducto colédoco, el paciente viene de este color, amarillo. ¿Eso cómo se llama, saben? Ictericia, ¿ya? ¿Por qué? Porque la vesícula que almacena la bilis no puede permitir que pase más porque está obstruido. Y esta bilis regresa, si el hígado regresa a la circulación sistémica, el paciente tiene una coloración amarillenta y eso se llama ictericia. Puede indicar una enfermedad del hígado o una enfermedad de las vías biliares. ¿Y saben cómo se examina la ictericia? Lo que tienen que primero ver es las escleras, ¿ya? Esto que está blanquito en los ojos es la esclera, pero en estos pacientes que tienen esta patología, que es litiasis en el conducto colédoco, van a estar teñidas de color amarillo, se llama ictericia, ¿ya? ¿Cuáles son los cuatro componentes del páncreas? Cabeza, cuello, cuerpo y cola. La cola es lo que está en relación con el vaso. ¿Cómo se llama la arteria que está por acá? Bueno, hay una arteria que discurre por acá y va hacia el vaso. ¿Cómo se llama? La arteria es la esplénica, está justo en el borde superior del páncreas. Los segmentos que tienen que repasarlo porque es complejo y es una pregunta
hacer el examen. Recuerden que el hígado, anatómicamente y fisiológicamente hablando, se divide en 8 segmentos, ¿ya? Los cuales nos permiten hacer un tratamiento más adecuado cuando el hígado, por ejemplo, tiene un tumor o tiene un cáncer, ¿ya? Lo más común es que el hígado tenga cáncer a nivel del segmento 4, que sería esta zona, ¿verdad? Acá. Entonces, lo que hace el cirujano es hacer un corte solo del segmento 4 y sacarlo. Gracias a que el hígado tiene esa segmentación hepática, evita que los cánceres se diseminen a otros segmentos y eso favorece bastante el pronóstico. Otro ejemplo, asumamos que el cáncer está acá, en la puntita del hígado. Y el cirujano no tiene que sacar todo esto, solo saca el segmento. Y de esa manera ya el cáncer está curado, ¿no? En caso de que sean cánceres primarios, o sea, me refiero a que el cáncer apareció en el hígado, ¿ya? Entonces, los segmentos tienen que repasarlos. Cuando vemos por la cara visceral, se hace un conteo en sentido antehorario. 1, segmento medial izquierdo. Este es el segmento caudado, ¿no? Luego segmento 2, posterior lateral izquierdo. 3, lateral izquierdo. 4, segmento medial izquierdo. 5, 6, este es el segmento 8, ¿no? El que no se ve por la cara visceral es el segmento 8, perdón, este es el 7. El que no se ve por la cara visceral es el segmento 8 y el que no se ve por la cara diafragmática es el segmento 1. Pero acá se cuenta en sentido horario, ¿bien? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o sea, como un reloj en la cara diafragmática. Y en la cara visceral en sentido antehorario. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ya? De esa manera. Y recuerden cuál era la línea que dividía los segmentos derechos de los segmentos izquierdos. Era la línea imaginaria que pasaba desde la vena cava inferior hacia la vesícula biliar. Desde acá para acá, segmentos derechos, de acá para acá, segmentos izquierdos. Ya lo hemos visto. Vean que la arteria aorta origina el tronco celíaco, el cual tiene 3 ramas. ¿Cuáles son las 3 ramas del tronco celíaco, chicos? Esplénica, gástrica izquierda y hepática común. La más delgada es la gástrica izquierda, la más voluminosa es la arteria hepática, ¿ya? Junto con la arteria esplénica. ¿Cómo se llama esta arteria que está yendo hacia la vesícula? Cística. Principal origen, hepática derecha. Ahora, vean que la primera porción, segunda porción y tercera porción de esto, llamado duodeno, están en relación con la cabeza del páncreas, ¿ya? Y luego vemos acá cómo sale la arteria mesentérica superior y la vena mesentérica superior. ¿Cómo se llama esta porción del páncreas que está en relación con los vasos mesentéricos superiores? Cuello, cabeza, cuello, cuerpo y acá la cola del páncreas, ¿ya? Y acá, chicos, otro dato importante. Todos los cánceres que estén en relación a la cabeza del páncreas tienen que extirparse junto con el duodeno, ¿ya? Todo cáncer que vas a sacar de la cabeza del páncreas se sana junto con el duodeno. ¿Para qué? Para evitar que haga recidiva, o sea, para evitar que haya restos de células malignas. Entonces, doctor, ¿qué rayos se hace cuando extirpamos todo eso? ¿Cuál es el tratamiento que se le da al paciente para que pueda seguir comiendo, para que su vida sea, entre paréntesis, normal? Lo que se hace es, aquí está el estómago se conecta al
yeyuno. Se hace una derivación gastro-yeyunal. Desde el estómago conectamos al yeyuno para que el alimento pueda pasar. ¿Ya? Lamentablemente trae muchas complicaciones, hay dolor abdominal, hay reflujo, hay náuseas, vómitos, pero es lo que se le puede ofrecer al paciente, ¿no? Recuerden que el paciente, cuando se le extirpa todo esto, tiene que sí o sí seguir comiendo, entonces se le hace una derivación gastro-yeyunal, así se llama. Tenemos acá el gráfico que traen antes, mesentérica superior, regionales, arterias ciliares, arteria epidecólica, cólica derecha, cólica izquierda. ¿Cómo se llamaba esta arteria que estaba en todo el margen del colon? Marginal del colon. ¿Ya? Todo esto. Que está formada por las comóditas de arterias cólicas. ¿Cuál es la función del apéndice, chicos? En la vida embrionaria, en la vida fetal, pero ya en la vida adulta no es una función como tal, sino que trae complicaciones más bien, ¿no? Como la apendicitis. La apendicitis se da porque un pedazo de las heces, ¿ya? Que se llama apendiculito, obstruye la base del apéndice. Entonces, al obstruir toda la secreción que produce normalmente todo el apéndice, mínima, se acumula y llega a un punto que incluso puede estallar. Y cuando estalla causa una peritonitis, ¿ya? Entonces, una función como tal en la vida adulta no tiene, ¿no? Sino más bien trae complicaciones. Lo que les explicaba antes, vean cómo la parte superior del recto, que es esto, se va hacia la circulación de la vena corta, llega al hígado, y la sangre venosa del recto medio, recto inferior, va de frente a la vena interna, ilíaco común, vena cava inferior, y luego hace metástasis al pulmón. ¿Ya? Vamos a tomar un receso, chicos, de unos 5 minutos para continuar con la parte de pelvis. ¿Ya? Ya, Carla, no es la espalda. Estoy pasándole todos mis bienes y se queja. Luego, ¿cuándo empieza el semestre? No sé. Yo no sabía si iba a pasar cuando empezó. O sea, agosto 17 o 27. ¿Cuál? El 24. 26 de agosto. ¿Sí? 26 de Me agosto. fui de viaje. 26 de agosto empieza la... Pero para Marco 4. Me quiero ir a Cartagena. Pero bueno, me han pedido enseñar el lunes, miércoles y viernes, o sea, con 3 grupos, pero no puedo, porque esta es la especialidad, está muy bien. Solo un día de semana. ¿Qué? Martes. ¿Marco 3? 4. ¿4? O sea, no sé. Morfo 3. De hecho, vamos a hablar aparte del doctor femenino y ahora vamos a explicar. Vean, este gráfico es un gráfico bastante importante porque es un corte sagital de la pelvis femenina. Como han visualizado acá en la parte anterior, el pubis, de la región púbica, que cae el sacro, ¿ya? Lo que siempre yo insisto bastante, es lo que les pregunto en el examen, es ¿cómo se llama este diámetro? De acá hasta acá. ¿Cuál? Conjugado anatómico. ¿Ya?
vejiga hacia el promontorio. Luego, desde la parte inferior del pubis hacia el promontorio, conjugado diagonal. Es importante, cuando yo en ginecología se va a acordar el doctor Luis, que siempre insistía con eso. ¿Por qué? Porque preguntan bastante. ¿Ya? Voy al punto de que si este diámetro conjugado obstétrico es menor a 9.5, no hay forma que el bebito pueda salir. ¿Ya? Porque la cabecita, el diámetro es 9.5. No hay forma que la bebita salga si este diámetro es menor a 9.5. Profesor, en el examen es conjugado obstétrico, ¿no? Claro. O diámetro. Lo mejor que lo pongas diámetro conjugado. Pero igual, si pones conjugado obstétrico ya lo sobreentendemos, ¿no? Ya a veces ustedes se pasan, ustedes ponen diagonal. No tiene sentido, ¿no? Digo, conjugado diagonal por lo menos. ¿Ya? Lo de diámetro se sobreentiende. Este es 12 centímetros, este es 10.5 y este es 11 centímetros. ¿Ya? Por detrás del pubis encontramos la vejiga. ¿Ya? ¿Cuál es el principal músculo de la vejiga, chicos? Este, ¿verdad? El músculo defusor de la vejiga, que permite la micción. ¿Ya? ¿Cuál es la longitud de este conducto de la mujer? 4 centímetros, es la uretra femenina. Por detrás de la uretra encontramos el canal vaginal y el cuello uterino. ¿Ya? Recuerden que el cuello uterino junto con el útero tienen una relación de flexión a la vagina, o sea, el útero está en una posición anteverso flexa, ¿ya? O sea, está anterior por encima de la vejiga y flexionada, se llama anteverso flexa, su posición, en relación al canal vaginal y al canal y a la vejiga. ¿Qué más? Vean que detrás del útero, del canal vaginal, está el recto, y este espacio es importante. Esto se llama el fondo del saco de Douglas o espacio recto uterino. La importancia es la siguiente: cualquier patología de la trompa o inflamación del ovario o incluso embarazo ectópico que se rompa o que produzca líquido se acumula acá. Entonces, ¿qué hace el ginecólogo? La ecografía transvaginal, en la cual el transductor es largo, la introduce por acá y ve que acá hay líquido. Cualquier líquido en el fondo del saco de Douglas puede indicar hemorragia, puede indicar acumulación de pus. Por ejemplo, si un paciente tiene un embarazo ectópico en este punto, ¿saben cómo se llama ese punto? La ampolla, ¿no? Recuerden que la ampolla es la parte de la trompa uterina que más frecuentemente alberga un embarazo ectópico. Conforme el fetito va creciendo, se rompe la ampolla, así que hay un sangrado bastante abundante. Entonces, la paciente que a veces no sabe que está embarazada, está caminando tranquila con sus actividades diarias, comienza a tener un dolor brusco. 1. Debilidad, cansancio, llega a la emergencia, le toman los signos vitales, está con hipotensión, o sea, la presión está muy baja, su frecuencia cardíaca está muy alta, o sea, compensando el sangrado. ¿Qué hace el médico? Pregunta, ¿está embarazada? La gente dice que no, pues no sabe, pero siempre el ginecólogo toma una prueba de embarazo, sale positivo. Entonces, lo que sigue como parte del diagnóstico es una ecografía transvaginal para ver si hay algún tipo de gestación a nivel del útero. No encuentro nada en el útero, está normal, rayos. ¿Qué hago? Busco la trompa y busco el ovario. Y ahí encuentra a nivel de la trompa, el ampolla específicamente. Embarazo ectópico roto. Y como la paciente lamentablemente está con la presión baja, está con alteración hemodinámica, tiene que
que entrar de emergencia a hacer una exploración del abdomen para contener el sangrado. ¿Ya? Entonces, esa es la importancia del fondo de saco de Douglas. En patologías como la enfermedad pélvica inflamatoria, cuando todo el útero, la trompa, el ovario está inflamado, produce pus, ¿dónde se acumula la secreción purulenta? Acá. ¿Ya? Por eso que les recalco la importancia de ese zona. Listo, entonces recuerden que el útero tiene una parte más superior llamada fondo, luego el cuerpo, y luego aquí en la parte más está el cuello uterino. Acá tenemos el fornix anterior, fornix posterior, por acá el fornix lateral, tanto el lado derecho como el lado izquierdo. ¿Ya? Pregunta, ¿dónde desemboca la uretra y dónde desemboca el canal vaginal? ¿En qué región atómica? Vestíbulo, la cual está delimitada por los labios menores. ¿Qué encontramos en la unión de los dos labios menores? En la parte superior. El capuchón del clítoris, que está envolviendo el clítoris, ¿no? Eso es análogo al prepucio y análogo al glande. ¿Ya? Listo, es importante tener en cuenta también. Este es el clítoris. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, recuerden que esta región del vestíbulo está cerca de la región anal. Por eso que cuando tienen pacientes con ictus recurrentes, o sea, infecciones del tracto urinario recurrente, hay que sugerirles limpiarse desde la región vaginal hacia la región anal, ¿ya? No en sentido anterior, sino en sentido anterior-posterior para evitar que tenga infecciones urinarias. ¿Ya? Bueno, esos son los datos que tenemos a tomar en cuenta. No se olviden de los anexos del útero, la trompa auditiva y acá la trompa uterina y acá el ovario. ¿Ya? ¿Cómo se llama esta porción del infundíbulo que tiene como salientes? Fibras. ¿Ya? Luego vamos a ver un cadáver, una muestra de sexo masculino. Tenemos acá el pubis, acá el sacro, acá simplemente vejiga y el recto. ¿Ya? ¿Cómo se llama este órgano que está en la parte inferior de la vejiga? La próstata. Y acá va un dato importante. ¿Cómo es la uretra masculina? Vean la longitud. ¿Qué longitud tiene la uretra masculina? 16 a 20 centímetros. ¿Ya? Tenemos una uretra prostática, una uretra membranosa y una uretra esponjosa. ¿Por qué? Porque está en el cuerpo esponjoso. ¿Ya? La longitud aproximada 3 a 4 centímetros, la membranosa 1 centímetro y todo esto unos 10 a 14 centímetros. ¿Ya? Aprovechemos esta muestra para recordar cuáles son las capas del escroto. ¿Ya? Primera capa. Primero en la piel. 2. Dardos. ¿Qué es el dardos? Gabriela. ¿Qué es el dardos? Tigre, ¿qué es? Es un músculo. Es un músculo. El dardos es un músculo que hace que la piel del escroto esté arrugada. ¿Ya? Tiene fibras musculares. 3. Fascia espermática externa. ¿Ya? Fascia espermática externa. 4. ¿Cuál es la estructura que hace que el testículo se eleve para mantener una temperatura adecuada en condiciones de frío? Fascia, cremas. 5. Si hay una
fase espermática externa, hay una fase espermática interna. 6. Túnica vaginal. Y 7. Túnica alquimia. Obviamente la túnica vaginal tiene su capa parietal y su capa visceral. ¿Cuántas son, chicos? 7. ¿Ya? Lo que les podrían preguntar en la parte teórica es lo siguiente: ¿de dónde proviene la fase espermática externa? ¿De dónde proviene la fase gramastérica? ¿De dónde proviene la fase espermática interna? ¿De dónde proviene la túnica vaginal? ¿Se acuerdan cuando el testículo desciende por el abdomen, choca con las paredes del abdomen y luego las arrastra? Lo mismo, es como este guante, ¿no? La pared del abdomen. ¿Ya? El testículo comienza a descender a partir de la semana 24. ¿Ven cómo está arrastrando las capas del abdomen? Ajá. Y al final van a formar las capas del escroto. Entonces, la fase espermática externa depende de la aponerosis del oblicuo externo. La fase cremastérica depende del músculo oblicuo interno. La fase espermática interna depende de la fascia transversalis. La túnica vaginal depende del peritoneo. Si se dan cuenta, simplemente está arrastrando las capas del abdomen. ¿Ya? Entonces, espermática externa, músculo oblicuo externo. Fascia cremastérica, músculo oblicuo interno. Fase espermática interna, fascia transversalis, túnica vaginal, peritoneo. ¿Ya? Simplemente es cuestión de recordar que el testículo desciende y arrastra las capas, ¿no? Listo, entonces eso es un dato importante. Recuerden que el cremaster, cuando hay una situación de frío, va a hacer una elevación del escroto para que la temperatura sea adecuada y haya producción de espermatozoides. ¿Cuál es la temperatura en la cual se producen los espermatozoides? 2 grados centígrados menor a la temperatura corporal. ¿Cuál es la normal temperatura corporal? De 36 a 38, ¿no? Menor a eso, 34, 36 es la temperatura en la cual se producen los espermatozoides, que van por el epididio, luego por este conducto. ¿Cómo se llama este conducto? Que es parte del cordón espermático, ¿verdad? Es el conducto deferente. ¿Cómo se llama la ligadura de este conducto? Ese es el método anticonceptivo más barato a largo plazo que existe. Vasectomía. ¿Ya? Entonces en el examen lo ponen conducto espermático o conducto deferente. Claro. No, es conducto diferente en parte de. O sea, pero si lo ponen en el examen, es conducto deferente. O sea, no sé si recuerdan que el conducto espermático, cordón espermático es un conjunto de bastantes estructuras, ¿no? Que tienen sus envolturas, todo. Si les señalan la estructura blanquecina y ustedes la tocan y es durita, no hay duda, conducto deferente. Si les señalan una estructura rojita, pues sería la arteria testicular, que es la más importante, ¿no? Listo, entonces, no se preocupen, el día lunes les mostramos con claridad el punto deferente, es el más fácil de ubicar. Literal, en todo el cordón espermático, a veces es difícil ubicar la arteria, la vena, las fascias. Lo más fácil de ubicar es el conducto deferente. Y aparte hay una de las estructuras más importantes. Sin ese conducto no habría el paso de los espermatozoides hacia la vía espermática. Bueno, ¿el hombre tiene fondo de saco de dunas? No, obviamente, ¿verdad? Porque solo hay un espacio entre la vejiga y el recto. ¿Cómo se llamaría? Espacio recto vesical. Y bueno, algo
por riesgo de hiperplasia vagina prostática, que a la larga puede convertirse en cáncer. Se hace introduciendo un dedo por el ano, el paciente en posición de semiflexión, como un perrito, para palpar la glándula prostática, que tiene un tamaño aproximado de 4 por 3 centímetros. Pero les doy un datito: cuando lleven ese curso, la próstata tiene esta consistencia. Palpen su pómulo, tiene esta consistencia. Entonces, si la próstata está mucho más dura, difícil de palpar, bueno, entonces puede ser un cáncer tal vez, ¿ya? Listo, recuerden que son los cuerpos cavernosos, cuerpos esponjosos. ¿Cómo se llama este ligamento? ¿Sabían que algunos cirujanos seleccionan este conducto, ese ligamento, para que el pene tenga mayor longitud? ¿Ya? Es uno de los procedimientos quirúrgicos para hacer alargamiento de pene. ¿Ya? Listo, entonces, eso es muy importante tener en cuenta. Recuerden, cuando hablamos del piso pélvico, vamos a reconocer este músculo, el músculo elevador del ano. ¿Cuáles son los 3 componentes del músculo elevador del ano? Por ejemplo, ¿qué sería? Cubo rectal. ¿Cuál sigue? Ilio. Son parte del músculo elevador del ano. Recuerden que es importante, porque gracias a este músculo los órganos, como el recto, están en su posición, ¿ya? Porque si no habría prolapso rectal, prolapso uterino. Lo mismo acá, vean el músculo elevador del ano, este caso está más sacado, pero este gráfico es para mostrar la pared lateral de la pelvis. El piso pélvico está formado por el elevador del ano. Pero ¿por qué está formado la parte lateral de la pelvis? Por el músculo piriforme y el músculo obturador interno, que se ve, y les hemos preguntado, chicos. Así que es un dato a tomar en cuenta, no se olviden. Aquí está la relación con los demás músculos, miren. El agujero obturador, músculo obturador interno. ¿Cómo se llamaba las estructuras que pasaban por este pequeño agujero? Conducto obturador, pasaba medio obturador, arteria obturatriz. No se confundan, no toman arteria obturador, medio obturatriz. Este es el músculo piramidal, que se originaba en donde? En la cara anterior del sacro e iba hacia el trocánter mayor. Pregunta: ¿qué estructuras salían por delante del músculo piramidal? S1, S2, S3 y S4, que son parte del plexo sacro. Miren el músculo elevador del ano, que junto con el músculo coccigio son parte del piso pélvico. Obviamente el principal elevador del ano, ¿no? También se puede visualizar a veces este arco tendinoso, que bueno, a la próxima clase voy a mostrar más claramente. Aquí está lo que les estaba mencionando. ¿Cómo se llama este nervio que está penetrando por este conducto? ¿Tiene raíces de qué nervios? ¿Cuáles son sus raíces nerviosas? L2, L3 y L4. Este es el tronco lumbosacro, ¿verdad? ¿Qué arteria estaría pasando por este agujero? ¿Que sale de dónde? De la ilíaca interna. Que sale del tronco posterior de la ilíaca interna. Es una respuesta perfecta. Veamos la inervación de todos los órganos de la cavidad pélvica. Hay un plexo hipogástrico superior que está por delante del sacro, sería este, que da origen a dos nervios
se ramifican y forman plexos hipogástricos inferiores. Es un poco complejo entender todo esto, pero recuerda que estos plexos se forman por los troncos lumbares simpáticos y troncos simpáticos sacros, y también por conexiones con S1, S2, S3 que tienen fibras parasimpáticas. Entonces, doctor, este plexo esplácnico o plexo hipogástrico, ¿de dónde tiene fibras simpáticas? Del tronco simpático sacro. Acá. Doctor, ¿y este plexo de dónde tiene fibras parasimpáticas? Tiene fibras parasimpáticas de S1, S2, S3 y S4. De esa manera, este plexo esplácnico o plexo hipogástrico inferior ya tiene fibras simpáticas y parasimpáticas que van al recto, que van a la vejiga, que van al conducto eyaculador, que van a la vesícula seminal, que van hacia el pene, ¿ya? ¿Qué plexo participa en la erección? ¿El plexo simpático o parasimpático? En la erección. ¿Seguros? Confundido. El parasimpático es erección y eyaculación es el simpático. Lo voy a confirmar, ¿verdad? Simpático era eyaculación. Vemos en qué. Parasimpático erección. Parasimpático erección. Simpático y eyaculación. ¿Cómo es? Parasimpático erección, eyaculación simpática. ¿Qué nervio permite la defecación? ¿Parasimpático o simpático? Parasimpático. Ah, claro. Ya, para acabar, lo último, para que veamos en su casa, lo vamos a hacer con sus siguientes clases. Eso también es un tema que vamos a preguntar definitivamente, que es la ilíaca interna, ¿ya? Recuerden que la arteria ilíaca común da origen a dos ramas: ilíaca externa, que se convierte en la femoral, y ilíaca interna, que va hacia la cavidad pélvica, ¿ya? La ilíaca interna tiene un montón de ramas y no tiene un patrón bien claro, o sea, no es como la arteria, como el tronco celíaco que tiene 3 ramas, no es como la mesenterica inferior que tiene tales ramas, o sea, es una arteria que tiene muchas variaciones, por eso en el cadáver a veces no se ve claramente. ¿Cuál es la forma de reconocerla? Viendo a qué parte va, a qué órgano está yendo, a qué región atómica se está dirigiendo. Por eso que se ha estudiado en 2 troncos, tronco anterior y tronco posterior. Empezamos por el tronco posterior, que tiene las siguientes ramas: sacras laterales, luego arteria iliolumbar y por último la glútea superior. La glútea superior es la más fácil de visualizar porque va a ir hacia el espacio entre el tronco lumbosacro y ese punto. Esa es la glútea superior. Doctor, ¿cómo reconozco las sacras laterales? Porque van hacia el sacro, ¿ya? Hacia la parte media del sacro. Son de 3 a 4 aproximadamente. 1, 2, 3. Y una arteria que comienza a ascender, que se llama la arteria iliolumbar, sería esta. Y un datito, junto a el nervio está la arteria iliolumbar, está junto al nervio, al tronco lumbosacro, ¿ya? Listo, estas son las 3 ramas o 3 grupos de ramas del tronco posterior. Ahora vamos a ver el tronco anterior. Tenemos las siguientes:
arteria umbilical. En teoría debería ir hacia el ombligo, pero en los cadáveres le han visto que llega hasta el ombligo como arteria como tal o se fibrosa, ¿verdad? Se oblitera y prácticamente termina formando un ligamento. Pero antes de que se forme el ligamento, la arteria umbilical origina una arteria que va hacia la vejiga. ¿Cómo se llama? Vesical superior. Listo. Otra rama del tronco anterior es esta, que acompaña al nervio obturador. Por lo tanto, a la arteria obturatriz. Tenemos acá otra. Obviamente la principal o más voluminosa es la glútea inferior, que atraviesa entre S2 y S3. Otra rama del tronco anterior es esta. Va hacia un órgano que está justo detrás del pubis. ¿Cómo se llama este órgano? Vejiga, entonces vesical superior. Esta sería vesical inferior. ¿Ya? Entonces tenemos umbilical, obturatriz, vesical inferior. Ahora, otra rama que va hacia el recto, la parte media, rectal y media. Luego la pudenda interna, y si se dan cuenta, chicos, vean cómo la glútea inferior está junto a la pudenda interna, y eso les he mostrado bastante en el cadáver. Pareciera que fueran dos arterias que van juntas, pero la que se mete entre S2 y S3 es la glútea inferior, y otra que no las atraviesa, sino que las acompaña. Esa es la pudenda interna. ¿Cuál es la rama de la pudenda interna que va hacia el recto? ¿La recuerdan? La rectal inferior. Entonces, el recto tiene tres fuentes de irrigación: rectal superior de la mesentérica inferior, rectal media de el tronco anterior de la ilíaca interna, y la rectal inferior que sale de la pudenda interna. Les hemos preguntado en su examen pasito, así que tienen que repasarlo acá, ¿ya? Entonces, ¿cuántas ramas tiene el tronco anterior? Umbilical, obturatriz, vesical inferior, rectal media, glútea inferior y pudenda interna, más o menos 6 arterias. En el caso de la mujer hay una adicional. ¿Cuál sería? Arteria uterina.